Listo, estamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Chicos, disculpen las molestias, hoy no ha sido el día, en serio. Las tres también tuvimos problemas. Tranquilidad. Ok. Yo les preguntaba cuando se cayó el internet que cómo les fue con la tarea, cómo la sintieron. Bueno, yo la sentí muy normal, bueno, sí, normal. Solo era de leer bien y analizar lo que le están preguntando. Y sí, eso. Ok. ¿Alguien más? A mí me fue bien, la verdad. Qué bueno. Tengo a Nayeli, creo, con la mano levantada. Sí, profe, Dime, ¿me Nayeli. escucha? Sí. Bueno, a mí me fue súper bien. Realmente estaba sencilla y era como de prestar atención y leer. Ok, qué bueno, me alegro. Gracias. Chicos, consulta, ¿cómo se escucha el audio? Les estuvimos haciendo unas mejoras a ver si se escuchaba mejor. ¿Se escucha bien, profe? Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces. Primero, yo les decía la semana pasada que es importante, uno, leer y luego hacérselo para uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno pueda leer algo y luego entenderlo de forma que uno mismo lo pueda expresar con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque mucho de lo que son los textos no van a venir textualmente en el ejercicio. O sea, cuando nos pregunten algo, no nos van a preguntar, digamos, ¿quién hizo innumerables experimentos para establecer la noción del tiempo? Como dice en el primer renglón aquí. Que dice. Entonces, no vas a preguntar así, o vas a decir, fue Piaget. No, no te lo van a preguntar así. Ellos le van a cambiar las cosas. No van a hacer preguntas directas cuya respuesta esté tal cual aquí. A veces viene muy parecida, y uno dice, sí, prácticamente que viene en el texto. A veces hay que pensárselo un poquito más y hay que intuir. Entonces, por eso es bueno uno ir aprendiendo a hacer eso automáticamente. Que ya conforme yo voy leyendo, voy entendiéndolo con mis propias palabras. Y no se me hace tan confuso ciertas palabras. ¿Por qué? Porque tal vez palabras que yo no sé qué significa, digamos que yo no sepa qué significa un experimento. Entonces, al yo practicar hacerlo hacia mí, yo voy a tener un concepto de esa palabra. Pero ¿cómo se desarrolla eso? El ir teniendo un propio concepto de las palabras y no leerlo nada más por leerlo, con la práctica. Por eso vamos a hacer un ejercicio con este texto para lograr ver que se entienda, no solo para resolverlo de ahorita, las preguntas que siguen, que fueron las de tarea, sino para ir aprendiendo a hacer eso. Ok, entonces, una personita que me quiera leer de Piaget hasta espacios, hasta el punto. Nayeli, adelante. Bueno, ¿me escucha? Sí, claro, adelante. Hasta espacios, ¿verdad? Sí, hasta espacios. Ok, déjame un segundo. Piaget hizo innumerables experimentos para establecer si la noción del tiempo subjetivo en el niño era inmediata o derivada. Y si desde el principio se integraba o no con la velocidad y llegó a la conclusión de que es el producto de una relación penosamente adquirida a través de los años entre velocidades y espacios. Muchas gracias, Nayeli. ¿Será que me puedes decir en tus propias palabras lo que dice el texto? ¿Qué fue lo que tú entendiste? Mm, Ese pedacito que leíste, no todo, solo ese pedacito. ok, dame un segundo. Claro. Tal vez el, como que el chito cambia como su forma tal vez de hacer las cosas, no sé. Por ahí va. Ok. ¿Alguien más que me pueda decir qué entendió de ese pedacito? O sea, con sus propias palabras, de ese pedacito que acaba de leernos Nayeli.
Tal vez Fabiola. Bueno, Derek. Derek tiene la manita levantada. Sí, Dime, Derek. bueno, el texto habla de que Piaget hizo experimentos para ver si esa noción del tiempo subjetivo, o sea, es decir, en el sentido de que se le puede dar muchos sentidos, si era inmediata, o sea, en el momento, o si no era derivada, en el sentido de que podía depender. Y se dio cuenta que desde el principio sí había una relación entre el acontecimiento que sucedía, pero eso se daba a lo largo de los años porque para un niño era, digamos, un poco complejo establecer la velocidad con el tiempo en sí, sino que lo que podía hacer o lo que podía recordar o adquirir era esa pequeña, digamos, noción de los acontecimientos, pero sí se da cuenta que eso se adquiría a lo largo de los años y no inmediatamente. Muy bien, Derek, muchas gracias. Ahora, una personita que me pueda leer de donde dice encontró hasta el punto aquí entre ellos. Si quiere yo, profesora. Por supuesto, adelante, Rachel. ¿O fue Stephanie? Pues Stephanie, no sé si Perdón. Rachel quería leer, por mí no hay problema, lo puede leer ella. No, ahora No, a Rachel tranquila. le damos otra. A Rachel le damos otra. Así es que como que vi que las dos prendieron el audio y no supe cuál era, perdón. A Rachel sigue con Ok. la otra. ¿Le parece, Rachel? Está bien. Gracias. Sería desde encontró hasta entre ellos, ¿correcto? Exactamente. Encontró que el niño, en primer lugar, es capaz de ordenar acontecimientos distinguiendo lo que sucedió antes de lo que pasó después, y en una segunda etapa ya no solo ordena sucesos, sino que también puede clarificar la duración del intervalo entre ellos. Ahora me puedes decir con tus palabras qué entendiste del texto que acabas de leer. Bueno, para mí habla acerca de que, bueno, la primera etapa que atraviesa un niño es que pueda ordenar cuál fue primero hasta cuál fue el último según el orden de los acontecimientos y que después, ya en una etapa un poco más avanzada, en una segunda etapa, ya no solo logra ordenarlos, sino que puede decir cuánto dura o cuánto tiempo pasa entre ellos. Muy bien. Ahora Rachel nos puede decir también con sus propias palabras el mismo texto que nos dijo Stephanie. ¿Que lo lea o que lo explique? Lo expliques. Con tus palabras, ¿qué entendiste tú? No sé, profe. Ok, te dejo el siguiente entonces. Vamos a ver si alguien más puede decirme qué entendió con ese. Tal vez Steven. O Jason. No sé si está por el Teams. María Ángela, adelante, gracias. Bueno, yo creo que yo logro entender de ese pedacito del texto que el niño etapa tras etapa va aprendiendo como nuevas cosas. Muy bien. Ok, gracias. Rachel, ¿entendiste o te hiciste una idea con lo que las compañeras explicaron de ese texto, de ese pedacito? Más o menos.
Ok, ahora dime más o Estaba menos. leyéndolo de nuevo Ajá, para como agarrar una idea. ajá. ¿Y qué idea te hiciste? Aunque sea poquitos, aunque sean palabras, eso cuenta. Como que etapa tras etapa, el niño va ordenando lo que ve y lo que pasó en tiempo de pasado, presente, y que conforme va avanzando, va adquiriendo la habilidad de saber qué tanto tiempo pasó entre cada situación, o se podría decir así. Muy bien, Rachel, exactamente. Ahora hazme favor, tú misma, de leer de donde dice esto hasta duraciones, por favor. Esto no es todavía la mensurabilidad del tiempo, pero revela que el niño es ya capaz de revisar de memoria la secuencia de las duraciones. Exactamente. Ahí, antes de preguntarte tu opinión, quiero saber si alguien sabe qué es mensurabilidad. No. ¿Alguien? Es una palabra que se las trae, que no es muy usada en el contexto actual. Por eso quise resaltarla, para que tengamos una idea. Buenas, profe. ¿No será tener conocimiento sobre varias cosas Ajá, o por ahí temas? va. Sí, dice que la mesurabilidad o que algo sea mesurable es cuando esto puede ser medido o valorado de cierta forma. Ahí es cuando tenemos un concepto de mensurabilidad, cuando podemos medir algo o valorarlo de cierta manera. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, cuando Sí, profe. apliquémoslo en el texto. ¿No entendiste? ¿Hay alguien que no entendió, perdón? Lo voy a aplicar en el texto. Dice, esto no es todavía la mesurabilidad del tiempo. Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué quiere decirnos esto? Que con lo que vimos anteriormente, sí, perdón. ¿Podría repetir qué era ¿cómo es? Mensurabilidad, si se las trae. Mensurabilidad, ajá. Es cuando hablamos de que algo puede ser medido o valorado. Cuando podemos medir algo o Ah, valorarlo de cierta manera. ok. Pues voy a dar el ejemplo que se ve en el texto. Dice que esto no es, esto todavía, perdón, ya me enredí. Esto no es todavía la mesurabilidad del tiempo. Está diciendo que aún no se tiene, como decir, el valor o una medida del tiempo. ¿Lo ven como puesto como un sinónimo, como poniéndole sinónimos a esta palabra? Quiere decir que lo que estuvimos hablando aquí atrás, de los intervalos, de clasificar, de las etapas, del tiempo como algo subjetivo en los niños que se va adquiriendo conforme crecen, aún no se habla de una totalidad, de un valor, de algo que podamos medir realmente como tiempo. Realmente no se tiene un concepto de tiempo. Dice, pero nos da a revelar que el niño ya tiene la capacidad de revisar, o sea, internarse en su memoria las secuencias de las duraciones. ¿Qué quiere decir esto? En secuencia de las duraciones, que algo fue antes, que algo fue después. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. ¿Okay? ¿Alguien que no entienda? ¿Todos entienden? Profesora, disculpe. Sí, claro. Karen es. Es que, Sí, ok, dime, Karen. profe, es que yo recibo las clases aquí en mi trabajo. ¿Usted me podría volver a explicar otro momentico? Yo sé que ya lo explicó 2 veces, pero es que como estaba en el trabajo me estaba distrayendo. Entonces, si me lo puede explicar ahorita que me vine a esconder un momentico. Sí, claro, ¿qué parte? Lo de la inmensurabilidad, por favor. Ok, la mesurabilidad es como decir un sinónimo o lo que significa
es algo que puede ser medido, algo que puede ser valorado, que podemos verlo como tal, como una totalidad. Entonces, cuando nos dicen en el texto, esto no es todavía la mesurabilidad del tiempo, quiere decir que esto pasado, lo que hablamos de intervalos, de etapas, de cómo el niño se desarrolla o cómo él percibe el tiempo, no es todavía algo valorable, o sea, algo que realmente podamos decir, la persona entiende el tiempo en sí. Aún no, aún Ah, no. ok. Ok, lo que dice, Perfecto, profesora. ajá, donde sigue el texto dice, pero revela que el niño ya va como en camino, ¿verdad? Dice que ya es capaz de revisar en su memoria las secuencias de las duraciones, o sea, ya va en camino, pero aún el niño no entiende el tiempo en su totalidad. Eso es lo que quiere Ok, decir la perfecto. mesurabilidad en el texto, aplicada en el texto. Gracias, profe. Con gusto. Ok. Ahora, alguien que me pueda explicar el pedacito este, que es del mismo que estamos hablando, que leyó Rachel. Yo más o menos ya lo expliqué con mis palabras. Ahora alguien que confirme que sí se va entendiendo, ¿verdad? Sino para volver a explicarlo, por el hecho de esta palabrita más que todo. Sí, yo, bueno, más o menos es como que si bien el niño tiene la capacidad de medir como ciertas fases del tiempo, no tiene la totalidad porque aún es un niño, ¿verdad? Sí tiene la percepción de algunas cosas, la noción de algunos espacios de tiempo, más no todo el tiempo en sí. Muy bien, Karen, muchas gracias. Ok. Ahora alguien que me lea, de aquí donde dice el niño hasta edad. Nayeli. Sí, bueno, yo quería decir lo que yo entendí del texto anterior. Sí, claro, dime. Bueno, yo entendí que tal vez es como que el niño en su mente, él va como que él va recordando y es consciente de las cosas que hace con el paso del tiempo. Muy bien, Nayeli, gracias. Ahora sí, entonces, sí, no hay más manitos. Ah, está la manita. ¿Es Nayeli también o es? Es que hice como Daryl o algo así, creo que ya la bajó. Nairil, no sé si es Nayeli. No lo veo bien el nombre. Ahora sí, entonces, alguien. No, ahorita no sé yo. No sos vos. Sí, es que no logro. Ah, no, sí, pero fue vos que bajaste la mano. Sí, vos sos vos misma. Pero es que tenía la mano levantada hace rato y era la vez pasada. Entonces, alguien que me lea aquí del niño hasta edad, por favor. Hola, Sí, adelante. yo con mucho gusto. ¿Sería de dónde, perdón? De el niño hasta edad. Déjame ver, ¿sería cuál niño? Bueno, yo acabo de llegar hace un ratito. Aquí Abril, de donde dice el niño. ¿Lo ves en el pulsor? ¿Ves mi pulsor? No. ¿No ves el pulsor? Déjame ver, del que dice, ¿encontró que el niño o sería otro? No quise, el niño no alcanza. Ah, ya lo vi. Listo. Ok, listo. Hasta edad. Gracias. Ok, el niño no alcanza la capacidad de estimar el tiempo transcurrido o predecir a grosso modo el que transcurrirá hasta los 5 o 6 años de edad. Perfecto. ¿Nos puedes decir qué entiendes tú de ese pedacito, por favor, Abril? También vamos a ver otra vez. Léelo otra vez, sí. Sí, ok. El niño no alcanza la capacidad de estimar el tiempo transcurrido o predecir a grosso modo el que transcurrirá hasta los 5 o 6 años de edad. Es más o menos como que un niño no alcanza, o sea, no tiene una percepción real del tiempo hasta que llega como a los 5 o 6 años, sino que el tiempo simplemente pasa y no se da cuenta, digamos. Ajá, muy bien. Más adelante comienza a desarrollarse más, digamos, donde dice 5 o 6 años. Ok, muchas gracias, Abril. Ahora, gracias. Ahora, ¿sí? ¿Quién habló? Derek. Fabi. Fabi. No, Fabi. Dime, Fabi. Profe, ¿qué significa grosso? Grosso, es como decir grueso, como grande. Voy a buscarlo bien en el celular, lo que diga el diccionario para... ¿Sí? Si se me permite, bueno, ahí en sí se utilizaría toda la parte grosso modo.
Si mal no recuerdo, a mí me habían explicado una vez, grosso modo viene siendo como que no entra en mucho detalle, como que lo hace de una forma muy general, no especifica, sino que lo pasa muy por encima, como decimos. Ajá, tiene toda la razón, es justamente eso, pero dicho con palabras de ella lo que está en el diccionario. Muy, muy bien. Muchas gracias. ¿Quedó claro como lo explicó la compañera? Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, muchas gracias, compañera. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora sí, alguien que me lea entonces de aquí donde dice esta tercera etapa hasta acontecimientos. Profe, si quiere yo le ayudo. Claro, adelante. Esta tercera etapa sería pues un proceso de síntesis entre las duraciones y la sucesión o secuencia de los acontecimientos. ¿Me lo podrías explicar con tus palabras, Derek? Ok, yo creo que esta es como una oración que se complementa mucho con lo anterior, pero más o menos lo que trata de decir es que basándose en las dos etapas anteriores, la tercera sería un proceso de combinación entre lo que fue la duración y la sucesión del tiempo, es decir, o sea, que puedes tener esa noción en el sentido de que ya se da cuenta de lo que pasó y el tiempo que duró y la forma en la que van los acontecimientos. Muy bien, Derek, muchas gracias. Ok, nos falta la última. ¿De antes a tiempo? ¿Quién podría? Yo otra vez. Sí, claro, Abril, adelante. Gracias. Ok, antes de alcanzar estas etapas, cuando el niño está todavía en un nivel preoperacional, no le sirve de nada que se le permita observar relojes o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo. Ajá, ¿me puedes decir qué entendiste vos? Ok, vamos a ver. Ok, no estoy muy segura, pero creo que es como que el hecho de que cuando el niño no tiene tanta percepción temporal, ver un reloj realmente no significa nada para él, o sea, no alcanzaría a entender lo que está pasando. Exactamente, lo agarraría como un juguete. Cuando estábamos chiquitillos, ahora agarrábamos cosas como un juguete. O han visto los bebés que agarran los controles de la tele y los chupan y así, digamos, no saben que es un control de la tele cuando están muy chiquitos. Los relojes digitales de Hello Kitty, yo los usaba solamente como por moda. Qué lindos serán esos. Aquí, otra palabrita bastante importante es esta preoperacional. ¿Alguien sabe qué es eso? Puede ser como... Perdón, no, usted es la compañera. No, tranquilo, haga usted. Bueno, Si quiere después- puede ser como preoperacional, como lo que está antes de llegar a ese proceso de preparación Ujú. para algo. Muy bien, Fabián. Bueno, sí, lo siento, así lo percibo yo. Ajá, muy bien, gracias. Y era Nayeli la otra. Sí, solo que, bueno, era casi lo mismo que mi compañero dijo. Ok, muchas gracias. Y está Kay, o Kai, no sé si se pronuncia Kai o Kay. Con la manita- Se dice Kai. Kai, ok, gracias. Dime. Bueno, perdón, pues según el contexto, más o menos tengo una idea de la palabra, porque pre significa que es antes y operacional, Ajá. y también se sabe que los niños a partir de los 7 años crean una conciencia, entonces empiezan a ser más independientes. Entonces, intuyo que esta palabra aquí puede significar como antes de que ellos se procedan a hacer operaciones en sí, operaciones tanto en su mente como en su vida diaria, hacer cosas. Muy bien, ok. Estaba viendo si había alguien más con la manita levantada antes de decir yo. Cuando hablamos de operacional, lo podemos hacer así como lo están haciendo los compañeros, dividiendo. Pre, antes, operacional, operaciones. No, cuando se habla de operaciones, no solo se habla de operaciones matemáticas, ¿verdad? Sino de cualquier cosa que requiera hacer algo, ¿verdad?
como cuando estamos en una computadora, estamos operando la computadora como estamos escribiendo. Si estamos con el celular, si estamos escribiendo, o sea, eso podría ser una actividad operacional. Eso en un modo puramente de la palabra. De la palabra. Aquí sucede algo más. Algo más que no es que tengamos que mantener al dedillo ni nada, sino que es puramente de Piaget. Puramente de Piaget. ¿A qué me refiero? Que Piaget hizo un estudio de este mismo que estamos hablando, de este que sacó. Este es un pedacito, ¿verdad? Obviamente es mucho más largo, ¿verdad? Donde habla de la etapa preoperacional. O sea, es un concepto que él mismo está aplicando. ¿Qué es esta etapa? Dice, es la segunda etapa en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Esta etapa comienza alrededor de los 2 años y dura hasta más o menos unos 7 años, como decía la compañera de los 7 años. Durante esa etapa, los niños comienzan a participar en el juego simbólico y aprenden a manipular los símbolos. Más que todo, en los ejemplos que hay, se ven cuando ellos están trabajando con figuras geométricas, cuando, no sé si han visto estos jueguitos en los que les ponen como un pedacito de madera. Y en ese pedacito de madera hay como figuritas de estrella, de círculo, así. Y también están las figuritas por aparte. Y uno agarra esas figuritas y las encaja en la madera. ¿Han visto eso? Sí, sí. ¿Alguien no sabe de qué estoy hablando? Para poner otro ejemplo. Pongo otro por aquello. También cuando ponen una cajita y hay que meterle pelotas. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar lo de las figuras? Disculpe que le Sí. interrumpa cuando estoy explicando. Es que vieras que mi computadora es muy lerda, entonces el micrófono se prende como un minuto después. Sí, no hay problema. Sí, digamos, dice que es más que todo el juego simbólico y manipular los símbolos, aprender a manipular como ejemplo, ¿verdad? No quiero decir que solamente esto, no soy una profesional en niños y en el juego de los niños. Que pones tal vez cajitas o figuras y entonces tenemos que meter en la cajita bolitas. Y entonces uno ve que la cajita tiene un huequito redondo para meter la bolita. Pero también nos dan cubos y el cubo no nos va a pasar por el huequito redondo. Pero si hay una cajita que tiene forma de cubo, de cuadradito, entonces por ahí sí nos pasa. Aprender a distinguir eso. Que viene un dibujo de una vaquita y de un cerdito y nos dan una figurita de la vaquita y del cerdito, tenemos que ponerla donde va. Ese es el tipo de juegos que se realizan a esa edad según Piaget. Y es de lo que trata el artículo, bueno, parte del artículo de él donde habla de esta etapa preoperacional. Aquí él habla de un nivel, dice un nivel preoperacional. Él aquí se refiere a justamente eso que él plantea. ¿Sí? ¿Quién habló? Eso yo, de hecho, justamente que no lo había hecho, pues porque como estabas explicando, Sí, claro. pero justamente eso es lo que yo entendía por preoperacional, digamos, algo que era más motriz que en cualquier otro sentido, ¿verdad? En plan, que hasta cierto tipo de edad, ¿verdad? Es cuando el niño empieza a desarrollar su motricidad y a poder, no sé, que sí, empezar a reconocer los colores o, como tú dices, figuras, ¿verdad? Eso es como lo que yo entiendo por preoperacional, o sea, como la etapa antes de poder desarrollar la motricidad. Ajá, muy bien. Sí, ve, muy acertado. Aquí no quiere decir que tenemos que saber un montón de cosas, porque como lo vimos, o sea, aquí está, ya les eché toda la parla que encontré en internet, poquito, ¿verdad? Porque si me tiro todos los estudios de Piaget no salimos de aquí, ¿verdad? Pero más o menos para que quedara claro de qué estaba hablando él. Pero lo importante es ver que sigue siendo preoperación, hacer algo, como dice ya, algo motriz, como dice yo, escribir en una computadora es algo motriz, pero para nosotros, ¿verdad? En un niño, exactamente como hacer eso, o dibujar ya para un niño más adelantado, entonces uno tiene que devolverse. Estamos hablando de preoperaciones de niños entre qué edad, más o menos dice que antes de los 5 o 6 años son los niños con los que estamos trabajando, porque dice hasta los 5 o 6 años, entonces antes de eso es que estamos viendo estos niños. Entonces, ¿qué podrían ser? Niños de 3 años, de 4 años, pongámosle.
pongámosle que 4, para decir que es antes de 5, 6, y antes de 5, 4. ¿Ok? Entonces hay que ir relacionando todo el texto de a poquitos. Pero sin tener que sabernos todo lo de Piaget, podemos hacernos una idea de qué es preoperacional. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Okay. ¿Alguna duda sobre el texto? ¿Alguna palabra que no sabemos qué significa o qué quiere decir en el texto? ¿Todo quedó claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces a las preguntas. Okay. La primera dice, el texto se refiere a los trabajos de Piaget sobre. ¿Qué pusieron aquí? Ya sabemos cuál es la correcta, pero ustedes, ¿qué pusieron? Ahora con lo que se explicó, ¿cambiaron de idea? ¿Si fue que la pusieron mal? De ahí yo puse la B. La B. ¿Por qué pusiste la B? La puse porque, bueno, primero estaba como muy, no sé, muy textual y me di cuenta que estaba hablando de mucho del desarrollo subjetivo del tiempo, más porque hablaba de etapas. Entonces, como hablaba mucho de qué pasaba en la primera etapa y la segunda, no sé, me pareció que era como un poquito la más acertada, más porque estaba hablando de niños y la respuesta es muy específica en eso. Ok. Cuando hablamos de una pregunta que nos dice el texto se refiere a taca-taca, casi siempre estamos hablando de una idea principal. Voy a escribirla, estoy escribiendo con mouse cualquier cosa. Eso lo pueden apuntar si tienen alguna libretita, una hojita o algo, cualquier cosa. Ok, aquí es donde hacemos una idea principal de lo que el texto se refiere de los trabajos de Piaget. Entonces, en la opción B, como dice el compañero Derek, creo que fue, dice el desarrollo de la noción del tiempo subjetivo en el niño. Como dijo él, lo veíamos súper textual. Aquí dice, Piaget hizo, o sea, lo que él está haciendo, innumerables experimentos para establecer si la noción del tiempo subjetivo en el niño era inmediata o derivada. Prácticamente en el puro inicio nos dicen, de esto estamos hablando. De esto es que vamos a hablar aquí lo vamos a desarrollar. Pues más o menos la idea principal va a ser eso, los experimentos que se hacen sobre noción de tiempo y la subjetividad que estos tienen en los niños, donde vamos a ver si la noción de tiempo con la que nacemos las personas es inmediata, o sea, apenas se nace, o derivada, o sea, se va haciendo de a poquitos, ¿verdad? Se va haciendo conforme va pasando el tiempo y vamos aprendiendo. Okay. ¿A alguien le queda duda de por qué es esa? ¿O todos estamos claros? A mí me quedó clarísimo, profe. Perfecto. Sí, a mí también. Perfecto. Acordasen para cuando vean otra, parecía que cuando dice el texto se refiere, es como a lo más grande, la idea principal, a lo general, a lo que realmente el texto nos quiere decir y que luego va a desarrollar en otras cosas. Como cuando tenemos un título y luego sacamos subtítulos. Ahora, aquí nos va a decir, el término estimar es equivalente a, ¿qué pusieron? Yo creo que La B. ¿Qué más? Hay varias hablando. A ver. Yo, esta es mi primera clase y no lo he hecho, entonces voy a decir que la C. Okay. Hubiera puesto la C. ¿Por qué hubieras puesto la C? Pero un momento, la compañera que me diga por qué hubiera puesto la C, porque es la que ha dicho algo diferente. Porque es como, para mí, bueno, lo que yo sé, que supongo que sé, estimar es como, es que no sé cómo explicarlo, como
suponer algo que va a pasar. En ejemplo, estimamos que va a haber un 40% de votos nulos, ejemplo. Ujú. Entonces sí, y predecir es exactamente lo mismo. Ok, ahora hazme un favor. ¿Tienes tu celular a mano? ¿Esa clase la estás viendo con el celular o lo tienes a mano? Sí, lo tengo a mano. Busca en el diccionario qué es estimar o sinónimos de estimar, ya sea el significado o sinónimos, y me lo dices, por favor. Perdón, ¿puedo por mientras? Sí, claro. Ok, yo me parece a mí que sería más bien percibir, porque va más con el contexto, digamos, del texto. Vale, redundancia. Ok, está con la Este, compañera también. Yo estoy con la compañera. Bueno, yo sé que es B porque me salió ahí al final, Sí, ¿verdad? sí, sí. No, pero aquí tenemos que ver por A. qué. Ajá. Ajá, pero yo puse A, porque según yo, como que tenía que ser con el texto. Y para mí, pues, no sé cómo explicarlo. O sea, como que en el texto yo entendí más que esa referencia era a percibir. Ok, si Como esta se las percibir la trae. Ahora, rayas. entonces, Aquí tengo el... espérate un momentito, porque los voy a Ok. poner a todos a buscar la misma palabra, no solo a ti. Todos me buscan significados y sinónimos de estimar. Lo que encuentren, y cada quien me va a decir qué fue lo que encontró en internet. O si tienen un diccionario o lo que sea. Yo puse la B, Para mí profe. estimar suena como a calcular. Cuando dicen estima a cierto monto, es calcula a cierto monto. Ok. Entonces me suena como a predecir, ya que calcular Ujú. es algo de lo cual tú vas a predecir, no es algo de lo cual tú vas o sea, no es algo que ya tienes, una información que ya sabes de inmediato, sino que tú la estás buscando, y estimar es básicamente lo mismo. Entonces para mí sería predecir, y percibir sí suena muy, muy, muy cercano, sin embargo, no. Entonces sí, percibir. Perfecto, Fabián. Búscalo también. Cuando todos me digan que ya lo tienen, o si alguien quiere irme diciendo también, mientras tanto se busca. ¿Cuál creyó? ¿Profe? a mí me ¿Sí? sale que... Ahora, perdón, la compañera estaba hablando. No pasa nada. A mí me sale que sería atribuir valor a una persona o cosa. ¿Me escuchas que tenía el micrófono No, sí en te otro lado? escucho. Sí. Ah, bueno. Así, atribuir valor a una persona o cosa o reconocer el mérito que tiene. Ujú. Creo que era Stephanie la otra que estaba hablando, y creo que Tatiana también. Y Derek, Sí, en ese de hecho, orden. iba a decir algo así como la compañera, porque pues en mi familia siempre se ha utilizado mucho el término estimar para estimar como apreciar o valorar a una persona. Ujú. Yo le tengo mucha estima porque es alguien muy respetuoso, entonces siento que es como valorar lo que la persona hace, entonces por eso yo siento que iría la B. Ujú. Ok. ¿Quién sigue? Derek. Sí, yo iba a agregar algunos sinónimos que era como evaluar, valorar, tasar, apreciar, justipreciar, considerar, conceptuar, respetar, querer, juzgar y creer, eran algunos de los sinónimos. Ajá. Y externar también que yo tenía como una pequeña, tal vez, no sé, algo como una pequeña, no sé, duda, porque cuando uno habla de estimar, no sé, también usted puede hablar de estimaciones, que es, digamos, no sé Matemáticas. sí, ajá, Ajá. entonces uno, para eso, en las estimaciones matemáticas, digamos, o estimaciones que usted dice, por ejemplo, no sé, esa botella tiene tanto, pero usted no está seguro, entonces sí, podría decir que está valorando, pero también está prediciendo porque no está a ciencia cierta. Pero yo creo que eso se debe tal vez a una, no sé, alguna confusión dentro del mismo idioma, porque sí es valorar, o sea, está dándole valor a las cosas, aunque no sea preciso. Muy bien eso que acaba de decir Sí, con Derek. lo que dice el compañero, yo siento que también valorar
puede tener otro significado relacionado a ese de apreciar, porque usted está valorando algo, pero no de darle valor, sino de, no sé cómo explicarlo, pero es otro significado. No valor sentimental, quiere decir seguro. Ajá, exacto, valor tal vez de números, tal vez como dándole, como por decir, dándole valor a algo que usted va a comprar, o sea, o que va a vender. No sé cómo explicarlo, pero como ajá. valor cuantitativo. Ajá, algo así. Rachel. Sí, yo iba a decir que sí, que encontré muchas definiciones y todas tienen la palabra valor en ella. Dice calcular o determinar el valor en algo, de algo, y hay un ejemplo muy parecido a lo que yo di, que dice estimar los daños en mucho dinero. Atribuir un valor a algo y así. Entonces sí, sería valorar. Muy bien, Rachel. Aisha, Sí, es ¿tienes la que mano levantada? siento también que depende de la oración, porque puedo decir yo estimo tal, o puede ser un valor de algún dinero, o si yo digo yo estimo a tal persona, ya esos son, ahí cambia. Ajá, ¿a qué se refiere? Muy bien eso, Aisha. Alaine, no sé si se dice así. ¿Cómo se dice? Me olvidó. ¿Me corrigen, por favor? Hola, profe, sí, se dice Alaine. Ah, ok, perfecto, gracias. Dime. Es que yo quería decir que, digamos, como dijo el compañero, yo me confundí con eso de digamos, con eso de que es como de calcular, pero digamos, es que en el cole nos habían explicado que era como que si a uno no le dan una medida de algo, digamos que uno la saque a como, no sé si me entiende, como que es como más de algo matemático, entonces yo pensaba que era predecir, pero sí. Ok, ¿alguien más? ¿O pasamos entonces ya a la explicación bien? Por mí creo que ya podemos pasar a la explicación. Ok, veamos. Profe, ¿Sí? yo solo le iba a decir que yo me tengo que salir ya porque a las 7 tengo otra clase de otra cosa, entonces yo seguramente veo lo que queda de la clase por YouTube. Por favor, Rachel, Luego, sí. bueno, para que supiera, por si en algún momento pensaba preguntarme algo más adelante. Está bien. Muchas gracias, Rachel. ¿Qué? ¿Profe? ¿Sí? Bueno, en mi caso, a estimar, bueno, yo lo veo como, obviamente valorar, porque esa fue la opción que yo marqué, pero para mí, digamos, el término viene como, porque él habla como del tiempo en el que el niño va como haciendo sus acciones. Y bueno, yo no sé si él dijo algo como no sé si se referirá como a los papás, porque con el paso del tiempo los niños van creciendo y los papás van valorando más el tiempo de ellos. O sea, yo lo veo como de esa forma. Porque es como por etapas, ¿verdad? Ajá, ajá. Porque dice la palabra, ¿cuál era? Preoperacional y también dice segunda etapa, primera etapa y demás cosas. Ah, ok. Y yo ¿Cuál? digo ¿En que es esta como o en la valorar otra? ¿Cuál te pongo en la pantalla para que veas? esa. Ok. No, la Busca otra. ahí lo que me estás diciendo. ¿La otra? Ah. Ok, ahí. Ajá, entonces yo digo que es como valorar el tiempo para aprovechar el crecimiento del niño. O sea, como aprovechar cada una de las etapas del niñito en cuanto a crecimiento. Está muy bien, Entonces, pero no va por lo de los papás. Ahorita vemos por qué va. Perdón, yo sigo creyendo que es percibir,
porque, como yo decía, pues a mí justamente me tocó leer esa parte, ese pedacito. Como yo decía, siento que o sea, como es un momento en el que el niño no se da cuenta realmente como de lo que está pasando o no entiende el tiempo como tal, o sea, no percibe el tiempo como tal realmente. Entonces siento que me suena más percibir. Ok. Ok, muy bien que todos analicen. Eso es muy bien. Aquí hay un asunto importante, que es lo que por eso subrayé esto en amarillito. Cuando una pregunta en el examen nos diga el término taca-taca, ¿verdad? El que venga aquí de término, es equivalente o nada más equivale a, quiere decir sinónimos. Puramente sinónimos, que tengan coherencia con el texto, porque sinónimos hay varios. Entonces, como dicen los compañeros y compañeras, mucho vi esto de estimar en matemática. Entonces, vamos a ir al texto. Dice la parte en la que vamos a hablar de estimar, por eso la subrayé también aquí. Dice, el niño no alcanza la capacidad de estimar el tiempo transcurrido o predecir a grosso modo el que transcurrirá. Aquí ya está predecir. Que entonces predecir no es. Nos falta aún ver por qué no es percibir. Predecir no es porque ya lo ponen aquí. Sería ilógico llegar y decir que el niño no alcanza la capacidad de predecir el tiempo transcurrido o de predecir otra vez, ¿verdad? Por lo general, cuando los escritores no repiten las palabras. Se trata de agarrar otra cosa para que no sea reiterado. Entonces, aquí ya no, porque aquí se va a hablar de predecir el tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver qué quieren decir con estimar. Dice, el niño no alcanza la capacidad de estimar el tiempo transcurrido. Se ve mucho lo de matemático, igual de predecir visto como algo matemático, ¿verdad? De percibir también como algo, puede ser percibir que lo veamos como algo matemático o como percibir de la vida. Entonces, eso tiene mucho que ver con términos que usamos en el diario vivir. Y no sé si fue un compañero o una compañera, creo que fue Derek, pero no estoy segura, quien dijo que era mucho de cómo hablábamos, de cómo se hablaba aquí, que tal vez no era muy acertado. ¿Fue alguien más o fue Derek? No, profe, sí fui yo. Ok, gracias, Derek. Algo así, ¿los puedes volver a explicar, por favor? A ti te salió muy bonito. Que yo pensaba que básicamente que por eso, que las estimaciones, siempre uno cuando estima no está dando un valor preciso o exacto, pero también eso se ejemplifica con valorar, porque a pesar de que usted le está dando valor a algo, eso no quiere decir que ese valor sea preciso o exacto. Entonces, si uno valora algo de una u otra forma, como usted lo quiera tomar, si es cuantitativo o cualitativamente, no quiere decir que ese valor sea preciso. ¿Entendieron lo que dijo Derek? Sí, profe. Todos entendieron, es que Derek lo dice mucho mejor que yo. Él va directo al grano, no se hace tanto enredo, por eso yo le dije al que lo dijera. Sí, profe. Ok, María Ángel. María Ángel, ¿tienes algo que Profe, decir? bueno, es que yo quería preguntarle si usted o el muchacho podrían volver a explicar lo que estaban explicando. Es que me pasó un inconveniente y no pude escuchar. Ok, ¿dónde quedaste? Ay, bueno, quedé en lo que estábamos ahí del 2. Ajá, ok. No sé si estaban hablando de eso o ya habían pasado No, otra no, cosa. voy a tratar de sintetizarlo. Muy Ok, fácilmente, gracias. dije yo, cuando nos hablan del término, el que sea, es equivalente a, equivale a, o cualquier cosa así, que tiene que venir esta palabra equivalente. Que nos digan término, ¿verdad? Lo que se va a hablar, término y equivalente, vamos a saber que es un sinónimo.
tenemos que dominar sinónimos para que no nos pase esto de que podemos decir así, son sinónimos, pero de cómo se habla en Costa Rica o de cómo lo manejamos. Pero aquí vamos a tener que ver sinónimos de lo que dice la RAE. Aquí, o sea, yo hablo mucho por decir algo uso mucho ellos, o si les digo nosotres, o así. Eso la RAE dice que no, ¿verdad? Que eso no se hace. Pues aquí va a ser lo que dice la RAE. Y la RAE dice que estimar, el sinónimo que tiene, que está aquí, es valorar. En el significado habla de valorar. Entonces, aunque podamos verlo de otra manera, o podamos verlo de una función matemática, va a ser lo que se dice en el texto. Y lo que dice la RAE. Vamos al texto y tenemos que concordarlo aquí. Dice, el niño no alcanza la capacidad de valorar, en lugar de estimar, para ver si nos calza, el tiempo transcurrido. Entonces, si ponemos, vamos a ver cuál era otra, percibir. El niño no alcanza la capacidad de percibir el tiempo transcurrido. Pero esto es falso, porque por aquí arriba decía que el niño sí podía. Vamos a ver dónde es que decía. Profe, ¿sí? Una pregunta. Cuando usted dijo nosotros, ellos y ellas, o bueno, eso, ¿verdad que actualmente eso se refiere como a incluir ambos géneros? O gente, digamos, yo no me considero ni mujer ni hombre, soy no binaria. Entonces no se me puede, digamos, a las personas que somos no binarias, decir ella. Por ejemplo, yo me veo como una ella y hablo como una ella porque mi sexo es femenino, digamos, tengo vagina y así. Y en mi voz, pues es más fina, digamos, a lo que está uno, por decir que la voz de un hombre, ¿verdad? O así. Entonces se me puede que la gente dice, sí, ella. O así, o hasta mi nombre, digamos, Clara, fue el nombre que pusieron para una niña, ¿verdad? Entonces, por ahí se puede decir así que ella, pero en realidad yo no me identifico con lo que está establecido para una ella o para un Sí, él es tampoco. que yo he escuchado que muchos usan como ese término, porque yo recuerdo que mis compañeros en el colegio, algunos la incluían o la decían como si fuera raro, o sea, como extraño. Y yo dije, qué extraño, ¿verdad? Y ahora, de hecho, me recordé eso, lo de la Real Academia, porque ellos lo explicaron, que la Real Academia no lo ve así. Con permiso, profesora. Yo ahorita me tengo que retirar, no sé más o menos cuánto le falta a la clase, porque sé cómo estoy en el trabajo. Terminamos a las 8:20 aproximadamente. Ok, gracias, profesora. Con gusto. Ok, entonces lo que yo le venía diciendo era que antes de entrar con todo lo más de la RAE y los EYE, que percibir no es tanto porque aquí arriba dice, encontró que el niño en primer lugar es capaz de ordenar acontecimientos, distinguiendo lo que sucedió antes de lo que pasó después, y en una segunda etapa ya no solo ordena sucesos, sino que también puede clasificar la duración del intervalo entre otros. Entonces pueden ver más o menos que el niño sí percibe como el tiempo que se transcurre, o sea, hasta lo puede poner en intervalos y todo, o sea, sí sabe que hay un tiempo. ¿Lo ven? Sí. Entonces, Sí, por eso no es percibir, porque él lo percibe. Él percibe, o sea, si uno logra poner las cosas en intervalos, puede saber que dice, ordena los sucesos. O sea, pueden ordenar los sucesos, también los puede clasificar. Entonces, eso es que yo los percibo. Para yo poder hacer eso, yo tengo que percibirlos, más no valorarlos. ¿Alguien quiere que lea el significado de valorar para que lo podamos poner ahí o queda claro? A mí me queda claro, profe, pero no sé los demás. Sí, a mí también, profesora. Ok. Entonces, ¿queda claro por qué es esa? Bueno, faltaba predecir, o predecir ya la habían descartado. ¿Alguien queda aún con la duda si es predecir? Todos estamos en qué es valorar y por qué. Ay, lo estoy haciendo con resaltador. Sí. Pero predecir no es como que algo va a pasar. Es como eso, ¿verdad? Ajá, y aquí sería... Como asegurar o yo puedo predecir, no sé, que mañana va a llover o que hoy va a hacer mucho frío. Una cosa así. Como que habla como
futuro. Sí, pero como en el presente. decir algo antes que pase, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien está queriendo hablar? Ok. Sigamos. Predecir no sería porque si el niño no alcanza la capacidad, vamos, pongámosla aquí, si fuera en el caso de esta palabra, el niño no alcanza la capacidad de percibir el tiempo transcurrido. Ah, no, percibir no era predecir, perdón. El niño no alcanza la capacidad de predecir el tiempo transcurrido o predecir a grosso modo el que transcurrirá. Entonces, ya está aquí, digamos. Sería ilógico volver a ponerlo. No, sería como que aquí sería, digamos, pongámoslo el texto bien, sería, el niño no alcanza la capacidad de valorar el tiempo transcurrido, o sea, de valorar lo que ya pasó, de poder, o sea, cuantificarlo, darle un valor, o predecir a grosso modo el que transcurrirá. ¿Ves que así como que sí suena? Pero si le ponemos aquí ya predecir, ya estaría aquí. Entonces, ¿dónde estaría el lo? Digamos, sería ilógico ponerlo como 2 veces, ¿se entiende? Sí, profe. Voy a ponerles aquí que Sí, profe. si a alguien no ha quedado claro, porque estas se las trae, me dicen. Yo en la vida real no escribo tan Sí, feo, pero con el Stack Mouse. en mi caso, Sí, perdón. sí, no. Sí, no, sí se entiende, eso es lo importante. Y respecto a lo de la pregunta, sí, es que yo pensé que iban por separado, no veí que tenía que ir apegado al texto, pero si es así en ese caso, sí. Entonces, predecir si no iría, porque entonces sería realizar, como usted lo estaba mencionando, una redundancia. Y Exactamente. se vería muy feo al momento que nos lee. Entonces, ¿para qué? Y percibir en el área, en ese aspecto del tiempo, que también fue mencionado anteriormente. Entonces, sí concuerdo un poquito más valorar, obviamente, se oye mejor. Entonces, ya, en mi caso, yo ya lo entendí. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Fabián. Ahí me faltó, que ahora que le digo Fabián, decir que las 3 eran del texto, no lo dije al principio, pero como estaba en la tarea, digamos, lo asumí, pero no lo dije, está mal, debía haberlo dicho. En la tarea sí decía que las 3 preguntas se sacaban del texto, o si no lo decía, lo había dicho yo por WhatsApp. La cosa es que yo lo dije en algún momento y no lo dije ahora, y sí, faltó eso, decirles que va todo, las 3 van sacadas del mismo texto. Eso me faltó, me disculpo. Ok, pasemos entonces con la tercera. Esta dice, se deduce del texto que ese es el del término que ya habíamos explicado, ¿verdad? La mensurabilidad del tiempo posibilita al niño que pusieron. Profe, te molesto, yo no estaba cuando lo explicó. Ah, ok. Esperemos, ahorita después sí la explico toda, pero quiero ver qué pusieron antes de explicar. ¿Qué pusieron y por qué lo pusieron? Profe, ¿Sí? creo que yo escribí, yo puse la primera, creo. ¿Y por Es qué? que yo creo, porque se deduce, bueno, yo digo que vendría como, diría, se refiere a tal cosa. O sea, Ajá. cuando lo ¿Alguien ponen más? en los extremos precisamente. ¿Alguien más que me diga qué puso y por qué? Yo ni siquiera recuerdo cuál es la respuesta correcta, la verdad, pero creo que había puesto no sé, no me acuerdo, creo que fue la D, porque, digamos, la totalidad del tiempo sí le daría a entender o le daría a clasificar cuánta es la duración del intervalo. Y es que yo también pensé en la A, no me acuerdo cuál es la respuesta correcta, pero me acordé que una etapa creo que decía que sí tenía una pequeña percepción de lo que era tiempo y sí se sabía, sí podía tener esa como conciencia de cuáles eran los acontecimientos. Entonces, más o menos por eso fue que había escogido esa, pero no estoy muy seguro, la verdad.
ahorita lo vemos. ¿Cuál era la correcta? ¿Alguien más? ¿La explicamos? Profe, bueno, no sé, yo lo había hecho como por descarte para sacar la respuesta. Digamos, yo dije, bueno, derivar la noción de la velocidad del espacio, siento que ya se está yendo mucho como a la física y el texto en sí no habla de eso. Entonces la descarté. Después, clasificar la duración de intervalos, la descarté porque hacía una mención, pero en sí no se centraba tanto que el niño calcule o clasifique la duración de los intervalos, entonces la descarté. Predecir la duración de un acontecimiento lo trata, pero en sí él no lo predice, entonces también por eso lo descarté. Dejar de lado el uso de cronómetros, menciona la parte de que darle a un niño un reloj pues no tiene sentido porque no lo va a entender en una temprana edad, entonces por eso lo descarté y así me quedó solo la A, que es comprender los conceptos de tiempo y espacio, entonces yo algo así más o menos hice todo. Ok. Vamos otra vez a lo de mensurabilidad, que era algo que puede medirse o valorarse, ¿verdad? Algo medido, algo valorado. Aquí estamos hablando del tiempo, o sea, medición del tiempo, valoración del tiempo, desde la vista del niño, ¿verdad? Cuando el texto dice se deduce, es importante tener clara la idea principal. ¿Por qué? Para saber de qué estamos hablando. Porque a partir de la idea principal vamos a deducir algo. ¿Quién me dice qué es deducir o qué entienden por deducir? Es como inferir. Vamos a escribirlo aquí. Ajá, inferir. ¿Otra cosa? Denme sinónimos aquí para lo de deduce. Pienso que es como lo que se entiende del texto. Entender. ¿Algo más? Yo pienso que es como sacar sus propias conclusiones. Conclusiones. Hacer referencia a algo. Ajá, ya no la voy a poner porque ya no me cabe. Más bien esta la estoy viendo cómo la meto, pero está bien. Que no piense que no la puse porque estuviera mal. Es como sacar en limpio una idea en concreto sobre lo que se está leyendo o algo así. También. Ok. Entonces, deducir del texto exactamente todas esas que acaban de decir. Aquí les puse las 3 primeras, ¿verdad? Porque no me cabió tanto con esa letrota. Para que más o menos se hagan una idea cuando estén estudiando. ¿A qué se refiere? Si van a hacer otros ejemplos cuando dice que deduzcamos algo del texto. Cuando dice que deduzcamos, el grandes rasgos es no está en el texto, pero se saca a partir del texto. Voy a poner aquí a partir, porque me parece importante. Del texto, lo voy a poner todo porque se acuerden que es del texto. Que es algo que vamos a sacar a partir del texto. Que vamos como a decir adivinar o predecirlo, ¿verdad? Pero teniendo la lógica, ¿verdad? Teniendo las bases del texto. Entonces nos vamos a ir a donde se habla de la mesurabilidad. Teniendo presente, ¿verdad? La idea principal, que es el desarrollo de la noción del tiempo subjetivo en el niño. Vamos a ir a ver dónde estaba aquí está, mesurabilidad. Ay, estoy con el lápiz. Mesurabilidad. Ok. Entonces, vamos a leerlo del principio porque esto se ligaba a lo que está arriba, ¿verdad? Entonces dice, Piaget hizo innumerables experimentos para establecer si la noción del tiempo subjetivo en el niño era inmediata o derivada. Ahí sacamos la idea principal.
y desde el principio se integraba o no con la velocidad y llegó a la conclusión de que es el producto de una relación penosamente adquirida a través de los años entre velocidades y espacios. Encontró que el niño en primer lugar es capaz de ordenar, esto va a ser muy importante. Aquí arriba no se habla así como mucha paja, pero aquí ya hablamos de cosas más concretas. ¿Saben identificar que aquí no se habla mucho como de lo que estamos ocupando? Sino que ya hasta aquí se vea, veamos, aquí ya se ve como más concreta la cosa, dice, encontró en el niño en primer lugar, o sea, eso ya habla, en primer lugar, o sea, encontró, o sea, ya hablamos de lo concreto. En primer lugar, o sea, lo primero, lo más concreto que encontró, es capaz, vamos a resaltarlo, capaz de ordenar acontecimientos. Que aquí hay como decir una premisa, una verdad, que se tiene verdad por el texto, ¿verdad? Yo no digo que esa sea la verdad absoluta de la vida real. Dice, distinguiendo lo que sucedió antes de lo que pasó después. Dice, el niño puede ordenar acontecimientos en el cual él razona, él sabe, él distingue que algo pasó antes y algo pasó después. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner de ejemplo. Yo soy un chiquito, por ejemplo, cualquiera de ustedes es un chiquito, que en la mañana salió y comenzó a jugar con su perrito. El chiquito duró media hora jugando con el perrito. Luego lo llamó la mamá y le dijo, o el papá, y le dijo, vamos a la merienda. Vamos a comer una frutita de merienda con un juguito de naranja, por poner un ejemplo. Y el chiquito duró haciendo esa merienda unos 15 minutos. Luego que terminó la merienda, él preguntó si podía ir a jugar con los carritos. Y jugando con los carritos, él duró unos 20 minutos. Ok. ¿Queda claro el ejemplo para ya explicarlo, verdad? Primero ocupo que eso quede claro. Sí, profe. ¿Sí se entendió? Ok. Entonces, dice que él puede ordenar acontecimientos. Quiere decir que el chiquito sabe. Si alguien le pregunta, ¿qué hiciste antes de la merienda? Él puede ordenar. Ah, mira, yo antes, pues, jugué con el perro. Después, mi merienda. Y si le pregunto, ¿y después de tu merienda? Ah, después de la merienda fui a jugar con los carritos. Si se lo hacen de otra manera, ¿qué hiciste antes de jugar con los carritos? Ah, fui a comer merienda. Y antes de de comerse la merienda, fui a jugar con el perro. O sea, puede ordenar qué pasó antes y qué pasó después, que es lo que dice aquí. Sucedió antes, sucedió después, ¿verdad? ¿Qué pasó antes, qué pasó después? Él puede decirnos eso. Luego dice, en una segunda etapa, o sea, segunda cosa importante. Ya no solo ordena sucesos, o sea, ya no solo lo pasado. La primera etapa que él investigó, el chiquito sabía hacer eso. Digamos que Piaget duró una semana que investigó eso y pasaron 15 días y después de esos 15 días se dio cuenta que ya no solamente sabía hacer eso. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Sino que también puede clasificar la duración del intervalo entre ellos. ¿Qué quiere decir que él puede clasificar la duración del intervalo entre ellos? Que si yo llego y le pregunto, ¿qué se tardó más o qué duró más? ¿Duraste más comiendo o jugando con el perro? Él me decía, no, yo pasé más tiempo jugando con el perro. Pero no dice que sepa decirnos cuánto tiempo pasó. Él no sabe decirnos que él pasó 30 minutos jugando con el perro, sino que sabe decirnos que pasó más tiempo con el perro del tiempo que pasó comiendo. Él se le hizo más rápido, por ponerlo así. Él se le hizo rápido el tiempo que comió en comparación con el que jugó con el perro. O con el que pasó jugando con los carritos. Acuérdense que era 30 minutos con el perro, 15 comiendo y 20 con los carritos. Entonces, él puede clasificar la duración del intervalo. Vamos a hacer el intervalo. Aquí, primer intervalo, donde él está con el perro. Debería haberlo hecho más grande porque no me va a caber lo demás. De aquí pasa a un intervalo más pequeño. Imagínense que es la mitad. Porque este duraba 30 minutos. Vamos a ponerle aquí 30.
este 15. Voy a ponerle la M de merienda. Ponerle aquí de merienda. Y luego pasó otro un poquito más largo que ese, pero no más largo que el otro. Ustedes imagínense que está parejo, que esto está medido, en el que estuvo con los carros. Y este fue de 20. Entonces, si le preguntamos al chiquito, él va a saber reconocer estos intervalos. Decir, bueno, primero estuve con el perro, después comí y después con el carro. Pasé más tiempo con el perro del tiempo que pasé comiéndome la merienda, pero pasé más tiempo con el carro del que pasé comiéndome la merienda. Sin embargo, entre el carro y el perro, pasé más tiempo con el perro que con el carro. ¿Se entiende? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Usted podría darme la definición de intervalo? Es que olvidé qué era. Sí, voy a buscarla en internet. A mí me gusta, no es que yo no sepa qué es, uno tiene como una idea, pero me gusta más buscarlo realmente lo que dice que es. Yo lo vi en matemáticas, de hecho, el año pasado. Sí, aquí me está dando un concepto muy matemático que ese sí no sé qué es, ¿para qué les voy a mentir? Vamos a ver, significado aquí dice, intervalo dice que es una porción de tiempo que hay entre, o espacio, cuando se habla como, bueno, igual es tiempo y espacio, cuando se habla como de una guerra, luego otra guerra, ¿verdad? Que hay entre dos hechos o dos cosas, generalmente de la misma naturaleza. O sea, que no se comparan, como dicen, manzanas con peras, ¿verdad? Aquí estamos comparando el mismo tiempo del niño. Vamos a poner una T aquí de tiempo. Bien, entonces este es un periodo de tiempo de 30 minutos. Este es otro periodo de tiempo de 15 minutos. Este es otro periodo de tiempo de 20 minutos. O sea, un intervalo de 30 minutos, un intervalo de 15 y un intervalo de 20. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí se entiende? Yo no soy matemática, entonces no sé si se está entendiendo. Tranquilo. Ok. Entonces, ya con eso, sabiendo que el niño entonces puede ordenar los acontecimientos, como están aquí ordenados, distinguiendo lo que pasó antes de lo que pasó después, como esto que está aquí ordenado igual. Clasifica la duración, ya pusimos cuánto más o menos es la duración, pero él no sabe que realmente esos son minutos, ¿verdad? Solamente sabe que uno es más y otro es menos. Pongámosle aquí más, menos, y digamos que este es más en comparación con la cena, ¿verdad? Pongamos que estos son más que la cena. Por lo menos él sabe que esto duró más que la cena, que la merienda. Entonces dice, ok, ya sabiendo eso, dice, esto no es todavía la mesurabilidad, o sea, una medición, un valor, ¿verdad? Ahí nos dice que no hablamos de los minutos como tales, como nosotros ya como adultos que sabemos usar un reloj, lo vemos. Aquí es donde nos habla de eso, de que todavía no es todo, la mesurabilidad del tiempo. O sea, aún él no sabe valorar bien el tiempo, no sabe valorarlo con minutos, como un reloj. Lo que dice aquí, que no hace nada con ver relojes. También aquí abajo nos lo recalca. Dice, pero revela que el niño ya es capaz de revisar de memoria la secuencia. Ay, otra vez. Es que yo, serio, que no puedo con esto ya. La secuencia de las duraciones. Parezco las profesoras que tienen problemas con el proyector. Ok. Entonces dice que él sí puede ver la secuencia de opciones. O sea, lo mismo que les decía antes. Saber que esto duró más que esto. ¿Sí ven dónde está mi pulsor? Para que vean a qué me refiero con esto y esto. ¿Chiquis? ¿Ustedes ven el cursor del mouse? Sí. Sí, profe. Tengo que investigar si el cursor del mouse no lo puedo poner de otro color. ¿Ustedes no saben? Es donde está el 15, ¿verdad? Sí. Lo que quiero saber Okay. es, tengo que investigar si el cursor puedo dejar de que no se vea blanco para que ustedes lo vean de un color fosforescente o algo y se vea mejor. Se puede. Ahora me lo mandas por WhatsApp para no interrumpir la clase, por favor. Para hacerlo. ¡Ay! Me pasé. Entonces, ya sabiendo que el niño puede ordenar las cosas, que puede saber qué pasó antes, qué pasó después, que puede tener más o menos una noción del tiempo en cuanto a qué dura más y qué dura después, y qué dura menos, perdón, pero no sabe aún cuántos son 30 minutos, cuántos 15, cuántos 20, o sea, uno en su cabecita no sabe hacer eso, podemos resolver la pregunta. Que la pregunta dice, se deduce del texto que la mesurabilidad del tiempo posibilita al niño, o sea, la mesurabilidad aquí ya sería comprender eso, ¿verdad? Aquí nos habla de posibilidades.
posibilidades que no tiene el niño ahora. O sea, aquí dice, no, todavía no la entiende la mesurabilidad. Pero el texto nos plantea, bueno, la pregunta nos plantea, ¿qué pasa si ahora sí la entiende? ¿Cuáles son sus posibilidades entendiéndola? Entendiendo, ¿qué le faltaba al niño? Pues entender, entender cuántos son 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, en estos casos. ¿Qué dirían ustedes ahora? Y me dicen si lo entienden. Opción A. Bueno, ya. ¿Sí entendieron por qué? ¿Alguien que me diga entonces por qué la A? Porque, bueno, aparte de que el texto se refiere a tiempo, digamos, usted te explicó que tal vez él no tiene como muy claro ay, es que es complicado, pero es que no sé cómo decírselo. Lo entendí, pero no sé cómo decírselo. Trata de ver cómo lo puedes decir, porque parte del entender es saber explicarlo, que es la parte que más cuesta, saber explicarlo. Ok, vamos a ver. Entonces trata. Ok, voy a tratar. Yo creo que, bueno, yo lo veo así, ¿verdad? A lo que usted le explicó fue como que él tal vez no tiene muy clara la noción, digamos, no tiene muy claro. Tal vez, no sé, como horas o algo así, pero como cuando él habla, como usted lo explicó en los intervalos, que digamos, que no sé, si llama el chiquito a comer una merienda o a hacer algo. Tal vez no claro en números, pero sí en acciones o como en palabras, por así decirlo. Yo lo veo así. Ajá, muy bien. No sé si está bien o está más o menos, tal vez no será exactamente igual, pero traté de hacerlo como parecido a lo que se explicó. Pero con tus palabras. Esto uno lo va perfeccionando con los años. Como cuando le dije a Derek que explicara lo de valorar. Yo tampoco sé a veces explicar muy bien las cosas o me enredo uno misma, pero yo vi que Derek tenía la capacidad de explicar esto mucho mejor que yo. Después eso le pedí a él que lo hiciera. Pero todos vamos aprendiendo, no llega un momento en el que decimos, sí, ya sabemos todos explicar y entender las cosas. Okay. Bueno, gracias, profe. Con gusto, gracias a vos. Ok, veamos por qué las demás no son rápidamente para terminar. Dejar al lado el uso de cronómetros ni siquiera se ve. Realmente lo que habla es del reloj, dice cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, pero no se dice cuál dispositivo. Entonces, si ni siquiera él sabe usar un reloj, ¿verdad? Aquí sí que no le sirve de nada observar el reloj menos el cronómetro, ¿verdad? No es como que lo va a dejar de usar, digamos, de lado en este término quiere decir como dejarlo de usar, ¿verdad? Dejarlo de lado, de no usarlo. Predecir la duración de los acontecimientos. Él dice que ya clasifica la duración del intervalo, que quiere decir más o menos la duración de los acontecimientos. Entonces ya él lo clasifica, ya más o menos se puede decir que lo predice, pero nadie puede, o sea, yo les puedo decir a ustedes, esta clase empieza a las 6 y termina a las 6:20. Pero no puedo predecir si va a ser menos, si va a ser más, si a no ser que yo llegue y diga, sí, ya son las 6:20 y pum, lo corte. No me importa si terminé o no el ejemplo, lo corte ahí. Sí, pues ahí sí, ¿verdad? O que uno dice, voy a ir de compras, voy a durar en el mercado 1 hora comprando. Pero nadie puede realmente predecir cuánto va a ser exactamente, ¿me entienden? Sí, profe. Como que hay que usar un poquito la lógica de que no tenemos esa habilidad. A no ser que alguien sí la tenga, como los superhéroes, así, porque yo no sé si existirán. Okay. Luego dice, clasificar la duración de los intervalos, bueno, esa sí es la que estaba aquí. Dice, clasificar la duración de los intervalos, él ya lo hace. Él ya hace esto. Él puede decir más o menos qué dura antes y qué dura después, es lo que quiere decir esto. O sea, que esto dura más que lo otro. Y luego dice derivar la noción de la velocidad del espacio. Como dijo la compañera, esto es como de física. Esto yo no lo sé hacer. O sea, sinceramente, yo le decía al grupo, yo no lo sé hacer. O sea,
derivar la noción de la velocidad del espacio. No me cabe dentro de mi cabeza cómo se usa, si se usan fórmulas o cómo hizo la gente para saber eso. Eso ni siquiera me cabe. Y no se ve, no es porque yo no sepa, que en el texto sí sepa. No se ve en el texto que hablen de nociones, así como de velocidad del espacio. O sea, que habla entre velocidades y espacio. Eso es diferente. Velocidades y espacio. Que ese es como el tiempo, ¿verdad? Como que va ligado en este concepto, ¿verdad? La velocidad yo sé que en física es otra cosa, pero también está ligada al tiempo. Aquí lo vamos a ver como ligado al tiempo, la velocidad, o sea que algo transcurre en una línea de tiempo, y el espacio en el que se presenta, espacio físico, espacio mental, ¿verdad? Por ahí. Pero no derivar, no va mucho ahí. Derivar la noción de la velocidad del espacio, o sea, como que sí, ya va ahí, como siento yo que es como algo ya subatómico o algo así. No sé si en este plano se da algo así. Entonces no sé si se entendió, si faltó algo. Yo sí A mí me comprendo. quedó súper claro, profesora. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. ¿Alguien que no haya entendido? Cualquier cosa, esta también la subo. Yo les puse antes por WhatsApp que tengo que organizar mi carpeta de razonamiento verbal porque está muy desorganizada. Entonces voy a hacer otras carpetitas. Ya veremos cómo, porque aún no sé cómo, que más o menos entienda dónde está cada cosa. Porque se enreda mucho que hay un grupo a las 3 y otro a las 6, ¿verdad? Entonces, aunque se ve lo mismo, yo no lo explico igual. Habrá cosas que sí se parezcan mucho, pero ni yo queriendo voy a poder decirles exactamente lo mismo que les dije a ustedes a los de las 3. O al revés, ¿verdad? Ni queriendo, no tengo esa habilidad. Entonces, tengo que ordenar eso para que ustedes vean el de cada hora de ustedes y lo vean y se acuerden de qué se habló. Porque si ven el del otro y ven que no estuvo completamente igual, dicen, sí, pero no entendí, tal vez, ¿verdad? Porque fue ejemplos que se vio en el otro lado. Entonces voy a ordenar eso y estas les queda ahí. Entonces díganme alguna consulta, cualquier cosa que necesiten o si les quedó claro y todo para terminar la clase. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Todo me quedó muy claro. Gracias, profe. Con mucho gusto. De mi parte igualmente, Y a Tommy. mí también, Muchas profesora. gracias. Con mucho gusto, gracias a Muchísimas ustedes. gracias, profe. Con mucho gusto, gracias a ustedes. La otra clase, seguimos viendo la presentación de la semana pasada. ¿Se acuerda que la dejamos inconclusa? Y yo les dije, seguramente la siguiente clase se nos lleve todo el rato haciendo lo de la tarea. Pues efectivamente se nos fue el rato haciendo la tarea. Entonces, seguimos después con la de la vez pasada, terminándola. Ok, chiquillos, estamos entonces. Voy cerrando. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, chiquis. Hasta luego, que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ya, profe, Gracias. gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.